Bueno, muy buenas. Mi nombre es Lilian Rubiano. En esta oportunidad voy a acompañarlos hablando de la enfermedad pélvica inflamatoria. Yo soy especialista en ginecología y obstetricia y eh, además soy docente de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas y de la Universidad Tecnológica de Pereira. Vamos a empezar en el día de hoy eh, hablando algunas generalidades muy básicas sobre la enfermedad pélvica inflamatoria. Recordemos que la enfermedad pélvica inflamatoria es una infección de los órganos del tracto reproductor superior y para dejar claridad en este tema, recordemos que el tracto genital superior comprende desde el cuerpo uterino, las trompas de falopio, los ovarios y la cavidad pélvica. Mientras que el tracto inferior está conformado por el cuello uterino, la vagina y por supuesto la región externa que pues está formada por la vulva y pues las estructuras que la acompañan. Entonces, nuevamente, la enfermedad pélvica inflamatoria es una infección de los órganos del tracto reproductor superior. También hay que tener en cuenta que otro de los diagnósticos que comúnmente se le ha dado a esta entidad es la salpingitis, que de acuerdo obviamente a otras características en el diagnóstico puede ser aguda o puede ser crónica. Y hay que tener en cuenta que si bien es cierto que todos los órganos del tracto reproductor pudieran estar involucrados en esta patología, el más importante, independiente de que tenga o no un absceso, son las trompas de falopio. Debido precisamente a eh, a que existe una dificultad en el diagnóstico preciso de esta entidad, también se desconoce su verdadera magnitud y muchas mujeres han sido tratadas por una enfermedad pélvica inflamatoria aun cuando no tenían este diagnóstico o al revés, han dejado de ser tratadas o han sido tratadas por otras patologías teniendo este diagnóstico realmente. La importancia clínica de hacer un diagnóstico de la enfermedad pélvica inflamatoria tiene que ver por las muy conocidas secuelas a las que está ligada, como son la infertilidad, el embarazo ectópico y el dolor pélvico crónico. Por todo esto, nosotros como médicos debemos siempre sospechar la posibilidad de tener una EPI para poder hacer un diagnóstico oportuno, poder hacer un tratamiento también oportuno, a tiempo, y por supuesto tratar de minimizar todas las secuelas que pudieran haber por esta entidad. El CDC nos sugiere unos factores de riesgo para que, obviamente asociado a una clínica de la cual vamos a hablar más adelante, pues tengamos siempre en cuenta esta probabilidad diagnóstica, y es uno, ser soltera, el abuso de sustancias, las múltiples parejas sexuales, el bajo estatus socioeconómico, tener una reciente nueva pareja sexual, los adolescentes entre 10 y 19 años, el hecho de coexistir o tener otras infecciones de transmisión sexual, tener una pareja sexual con una uretritis por gonococo, tener el diagnóstico previo de una enfermedad pélvica inflamatoria, no utilizar anticoncepción de barrera y pues tener como antecedente pruebas endocervicales positivas para la Neisseria gonorrea y la clamidia trachomatis. Entonces, hablemos un poco de esa patogénesis como tal de la enfermedad y debemos tener en cuenta que los patógenos exactos que podemos encontrar en las trompas de falopio pues no se conocen con exactitud para cada paciente, pero algunos estudios han demostrado que cultivos vaginales o del endocervix, del endometrio o del fondo de saco a veces muestran diferentes microorganismos en cada sitio
en ese mismo paciente. Y por esto los protocolos de tratamiento que se han diseñado o que se han sacado como tal para el manejo, para la mayoría de los patógenos, pues los que se utilizan es tratando de abarcar a la mayoría de los patógenos potenciales que estén cubiertos precisamente en estos regímenes antibióticos. Habitualmente la salpingitis clásica está asociada a eh, a una infección por Neisseria gonorrea y habitualmente, pues secundaria a esta infección, pues aparece la enfermedad pélvica inflamatoria, pero también se ha encontrado la asociación con Clamidia trachomatis y otra no tan frecuente es la Trichomona vaginalis. También se ha encontrado que la flora del tracto reproductor inferior en mujeres con EPI y en aquellas mujeres que tienen una vaginosis bacteriana pueden predominar gérmenes anaeróbicos, por lo que se ha sugerido que todos los cambios que puedan haber en el microambiente producidos por una vaginosis bacteriana pudieran ayudar al ascenso de estos microorganismos causantes de una enfermedad pélvica inflamatoria. Pero hay que aclarar que también se ha demostrado que tener una vaginosis bacteriana no es un factor de riesgo para las infecciones causadas en la enfermedad pélvica inflamatoria. También se cree que las infecciones del tracto reproductor superior eh, son causadas por esas bacterias que ascienden desde el tracto reproductor inferior y que este ascenso pudiera estar facilitado durante la menstruación debido a la pérdida de la barrera endocervical. Dentro de la patogénesis como tal de estas infecciones, se ha encontrado que el gonococo puede causar una respuesta inflamatoria directa en el endocervix, del endometrio y de la trompa de falopio, y es uno de los patógenos verdaderos como tal que causan lesiones a nivel de las células epiteliales de la trompa. Todo lo contrario ocurre con la Clamidia trachomatis, principalmente intracelular, ya que esta no causa una respuesta aguda inflamatoria y el daño directo como tal que produce este germen es bajo. Sin embargo, se ha demostrado que los mecanismos inmunitarios mediados por células pudieran ser responsables de una lesión tisular posterior. Específicamente, los antígenos de clamidia persistentes pudieran desencadenar una reacción de hipersensibilidad retardada, produciendo posteriormente una cicatrización y una destrucción continua de las trompas. Entonces, que es muy importante que de pronto quede claro en esto, y es que estos gérmenes, principalmente Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis y en menor frecuencia, pero también he encontrado la tricomona, tienen una gran afinidad por todo este epitelio y esta mucosa del tracto reproductor, lo que permite que haya un ascenso y obviamente una colonización pues de las estructuras y del tracto reproductor superior. Ya cuando nos vamos a hacer el diagnóstico, pues es muy importante tener en cuenta que tenemos dos entidades que además se subdividen. Uno que es una EPI, que puede ser asintomática o silenciosa, y la episintomática que a su vez se clasifica en aguda y crónica. Entonces, cuando hablamos de la EPI silenciosa o asintomática, habitualmente este diagnóstico se hace en mujeres que están siendo manejadas o estudiadas por una infertilidad o una historia de infertilidad debido a un factor tubárico y que pues no se encuentra ningún otro factor desencadenante. Entonces el diagnóstico se hace principalmente por exclusión de otras causas. Muchas de estas pacientes tienen una historia o un hallazgo de anticuerpos para clamidia, trachomatis o para gonorrea, y en el estudio pues, que se hace para esta infertilidad, que habitualmente incluye una laparoscopia y en otras ocasiones una laparotomía, se evidencia pues, macroscópicamente una inflamación crónica de las trompas, como son el hallazgo de unas adherencias.
pero en algún otro grupo, pues las trompas pudieran estar completamente normales y solamente un examen microscópico, pues cuando estas trompas están realmente lesionadas y requieren una salpingectomía, pues al microscopio se puede encontrar una real alteración de la mucosa, alteración del epitelio y degeneración de esas células epiteliales secretoras. Eh, Macroscópicamente también pudiera evidenciarse un hidrosalpinx, evidenciando unas trompas que están distendidas en toda su longitud con unos extremos eh, dilatados y unas fimbrias con adherencias. Si esto lo pudiéramos o se evalúa ecográficamente, este hidrosalpinx se puede observar como una imagen anecoica, tubular, conceptos incompletos, eh, pues que digamos se verifica o se confirma en una laparoscopia, pues en donde evidenciamos estas características que les acabo de mencionar. Ya pasando a la EPI aguda, dentro de los síntomas y hallazgos físicos, pues son varios, pero están todos enmarcados o todos están en unos criterios diagnósticos que han sido presentados por el CDC y han sido actualizados con frecuencia. Los del 2015 mencionan casi como un criterio mayor que todas las mujeres sexualmente activas con un dolor pélvico o abdominopélvico y que además tengan sensibilidad uterina, anexial o a la movilización cervical, pues debemos sí o sí pensar que tiene una enfermedad pélvica inflamatoria. Pero si a esto le sumamos uno o más de los siguientes criterios, eh, que pueden ser llamados criterios menores, pues esa sensibilidad y esa especificidad en el diagnóstico se incrementa. Entonces, si tenemos esta mujer sexualmente activa con dolor pélvico, abdominopélvico, sensibilidad uterina, anexial o a la movilización cervical, y además tiene una temperatura mayor o igual a 38.3 grados centígrados, o una secreción cervical mucopurulenta o friabilidad cervical, tiene unos leucocitos abundantes en el microscópico de la secreción cervical y tiene una BCG, una PCR elevada o efectivamente tiene una presencia o encontramos Neisseria gonorrea o Chlamydia trachomatis a nivel cervical, pues definitivamente estamos ante este diagnóstico confirmado clínicamente de una enfermedad pélvica aguda. Teniendo en cuenta esto, pues podríamos decir que el diagnóstico de la enfermedad pélvica inflamatoria aguda se basa principalmente en unos datos clínicos. En la EPI aguda, los síntomas aparecen de una manera muy característica durante la menstruación o inmediatamente posterior a la menstruación. Y dentro pues, de estos síntomas, además de los anteriormente mencionados, puede estar incluido el dolor abdominal inferior o dolor pélvico, la secreción vaginal amarilla, el sangrado menstrual abundante, la aparición de escalofríos, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, dismenorrea y dispareunia. En las mujeres que tienen una EPI aguda, la leucorrea o la endocervicitis mucopurulenta también puede ser muy frecuente o muy común y pues son entidades que se pueden evaluar visualmente sin necesidad de hacer un estudio específico. Otra cosa que es muy importante es esa sensibilidad a la movilización cervical, que es ese signo que nos da cuando hacemos un tacto vaginal y es un dolor que se produce al mover rápidamente el cuello uterino, pues en el examen, en el tacto vaginal. Este signo lo que nos está demostrando es una peritonitis pélvica, la cual es secundaria precisamente a esas bacterias y residuos purulentos que han salido o que han migrado a través de las trompas y pues que se están localizando a nivel de la cavidad pélvica y que están ocasionando esta peritonitis pélvica. En estas mujeres que tienen una EPI, generalmente solo está afectado el tercio inferior del abdomen. Por eso, pues el dolor principalmente es a nivel de la cavidad pélvica. Sin embargo, si el compromiso fuera mayor, pudiera estar comprometido pues, estructuras del abdomen superior, entre ellos la cápsula hepática, y puede producirse un dolor en el cuadrante superior derecho
que es conocido como el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Esta entidad definitivamente es secundaria a una perihepatitis que produce unas adherencias importantes desde esta cápsula hepática hasta la pared abdominal. Y obviamente, pues produce una sintomatología muy específica que incluye un dolor agudo en el tercio superior del abdomen, precisamente por ese compromiso de la cápsula hepática, permitiendo que este dolor pudiera ser referido inclusive hasta el hombro o hasta la parte superior del brazo. Eh, a la auscultación, en estas pacientes también pudiéramos escuchar una fricción a lo largo del margen costal derecho, y también pudiéramos tener en cuenta, o deberíamos tener en cuenta, que si durante esta evaluación encontramos que hay dolor en los cuadrantes abdominales superiores, eh, pudiéramos estar sospechando, o deberíamos sospechar, que estamos ante un absceso tubovárico roto. Dentro de los síntomas que les mencionaba, algunas pacientes también pudieran mencionar presencia de síntomas urinarios, por lo cual, pues no solamente por los síntomas urinarios, sino por los otros síntomas mencionados, siempre debemos descartar que pudiéramos estar ante otras patologías y hacer un diagnóstico diferencial con con otras patologías que pudieran darnos una sintomatología similar. Esta también es una tabla que nos muestra el libro de Williams, de la ginecología de Williams, y nos muestra a nivel ginecológico o a nivel gastrointestinal o urológico, musculoesquelético o pues, de otras entidades que pudiera darnos una sintomatología muy similar y pues que deberíamos tener en cuenta para hacer diagnósticos diferenciales. Dentro de los exámenes, es muy importante, obviamente, dependiendo de lo que estamos sospechando, la entidad que estamos sospechando o la gravedad de la situación, pues realizar los estudios que pudieran explicarnos o descartarnos otras patologías o otras causas de ese dolor abdominal o abdominopélvico, sin dejar, obviamente, de lado la probabilidad de la enfermedad pélvica inflamatoria. Una de las cosas, pues obviamente, que debemos descartar es que sea el dolor por una complicación del embarazo y por ello, pues realizar una beta-HCG siempre va a ser muy importante y no podemos dejarlo nunca de lado. Obviamente la realización del hemograma, buscando leucocitosis o cualquier otro signo que nos esté sugiriendo un proceso inflamatorio. Si estamos sospechando que estemos ante una perihepatitis, obviamente realizar unas enzimas hepáticas, o si tenemos cuadros de náuseas o vómitos, y habitualmente vamos a encontrar unas enzimas hepáticas que pueden estar completamente normales o ligeramente elevadas, un parcial de orina descartando otras causas, la muestra de secreción cervical buscando leucocitos, pero además si estamos sospechando en una EPI, pues siempre tenemos que cultivar buscando gonococos y clamidia. Y dejo la nota aquí de una muestra endometrial porque algunos estudios sugieren la búsqueda de signos de endometritis, pues secundario a este proceso inflamatorio severo. Sin embargo, se ha demostrado que no tiene una utilidad clínica real, entonces la toma de esta muestra realmente es muy debatida la necesidad de esto. Dentro de otros paraclínicos, pues no podemos olvidar la ecografía. Y en la ecografía, si bien es cierto, pudiéramos tener un diagnóstico radiológico como tal de una salpingitis, pues debemos siempre correlacionar los hallazgos del informe ecográfico con los hallazgos que nosotros estamos viendo en esa descripción de la realización del estudio y obviamente de las fotos que estamos viendo. Entonces, si encontramos, por ejemplo, una trompa que tiene una forma ovoide, que está distendida y llena de líquido, que además tiene un engrosamiento de la pared o de la pared de la trompa uterina, si encontramos unos septos internos o si tiene una apariencia de rueda dentada, pues estaríamos ante la sospecha como tal de una salpingitis.
Y al Doppler color pues, se puede observar una marcada vascularización. Pudiera ocurrir que esta ecografía no fuera concluyente o que no nos esté dando como estos datos específicos en este estudio. Entonces, si esto ocurre, pues tendríamos que pensar en la necesidad de hacer un TAC o una resonancia magnética nuclear, pues dependiendo de los hallazgos y de lo que estamos sospechando. Sin embargo, además de estos estudios, en mujeres que tienen dolor en hipocondrio derecho, siempre va a ser necesario realizar una radiografía de tórax y o una ecografía de abdomen superior, pues para excluir otra patología o la gravedad de este cuadro. En cuanto a la laparoscopia, pues que también es un estudio, es una intervención que hacemos. Eh, digamos que se ha dejado principalmente para manejo operatorio, pues en casos de abscesos o en casos de algunas entidades específicas, y hacer el diagnóstico de excluir algunas otras patologías, por ejemplo, de una apendicitis o de una torsión anexial que pudiera dar una sintomatología muy similar. Y el, hay algunos criterios, digamos, que son muy específicos para hacer diagnóstico de EPI. Si los vemos están, pues son iguales o similares a los del diagnóstico o los criterios menores como tal para hacer el diagnóstico de EPI. Y si se cumplen 7 de estos 7 criterios, pues se evitaría llevar a la paciente a un procedimiento quirúrgico como la laparoscopia o inclusive la laparotomía. Entonces, dentro de esos criterios está el estado civil, la presencia de una masa anexial, que tenga menos de 25 años, que tenga una temperatura mayor de 38, que encontremos Neisseria gonorrea a nivel cervical, que haya un flujo vaginal purulento o que tenga una BSG mayor o igual a 15 en estos resultados. Cuando nos encontramos ya ante un absceso tubo-ovárico, que es precisamente el proceso inflamatorio en esa trompa de falopio, eh, que permite que, que no se observen ecográficamente bien estas estructuras. Entonces, ese proceso inflamatorio hace que esas trompas que están edematizadas, supurativas, pues se puedan adherir a los ovarios o al ovario, dependiendo pues del compromiso que haya. Y normalmente, ecográficamente, tanto la trompa como el ovario pues son reconocidos. Pero si estos planos se pierden, no se identifican adecuadamente las estructuras y obviamente estamos ante unos hallazgos inflamatorios, eh, de edema de la pared y todos estos cambios, pues estamos ante la sospecha o el diagnóstico de un absceso tubovárico. Habitualmente estos abscesos tubováricos son unilaterales eh, y pudieran involucrar algunas otras estructuras adyacentes como son el intestino, la vejiga o inclusive los anexos contralaterales. Digamos, hasta aquí sería el tema de la EPI aguda y entramos en la EPI crónica. Y hablamos que la epicrónica, su diagnóstico es mucho más difícil y casi que hacemos unos diagnósticos más por los hallazgos ecográficos como el hallazgo de un hidrosalpinx en una paciente que tenga el antecedente de una enfermedad pélvica inflamatoria aguda que posteriormente comenzó a presentar dolor pélvico. Entonces, es un poco más difícil hacer el diagnóstico en estos casos. Realmente nos basamos mucho más en esa historia o en esos antecedentes. Ya cuando tenemos como tal diagnóstico, independiente de que sea una EPI aguda o una EPI crónica o una EPI asintomática, pues tenemos que irnos a qué vamos a hacer con esta paciente. Entonces, es muy importante el diagnóstico temprano. Obviamente que hagamos el mejor manejo, pero además que sea oportuno, y todo esto tratando de minimizar y disminuir las secuelas que pudieran haber a largo plazo.
Viene otra gran pregunta, es ¿qué hacemos con estas pacientes? ¿Será que las hospitalizamos para manejo parenteral o será que les podemos dar salida y hacer un manejo ambulatorio? Realmente la respuesta pudiera ser muy simple y hay unos criterios que nos dicen si hospitalizamos o no a estas pacientes. Entonces, si tenemos una paciente embarazada, adolescente o que consuma sustancias psicoactivas o efectivamente tenga una enfermedad severa o tenga sospecha de un absceso o el diagnóstico todavía es incierto o tiene una peritonitis o tiene fiebre mayor de 38.3 grados o venía de un tratamiento ambulatorio y ha fallado esa terapia oral, o recientemente ha tenido una instrumentación intrauterina, o tiene unos leucocitos mayores de 15.000, o esta paciente tiene náuseas o vómitos que impiden la terapia oral, pues estas son definitivamente lo que nos puede hacer o las indicaciones para hospitalizar sí o sí a una paciente con este diagnóstico. Entonces, lo que sí es cierto es que si tenemos una paciente con un cuadro clínico leve a moderado, sí se ha demostrado que el manejo oral ambulatorio comparado con un manejo parenteral hospitalario, inclusive en pacientes que coexiste una EPI con el VIH, se ha demostrado pues, que la respuesta es exactamente igual. La única diferencia es que sí se sugiere iniciar con una dosis parenteral pues, de inicio y continuar con dosis orales. Y hacer un primer control 72 horas después de esa primera dosis. Y se sugiere que el control puede ser por vía telefónica o puede ser personalmente, pero sí se sugiere obligatoriamente las 72 horas para evaluar si ha tenido respuesta adecuada a esa terapia y si definitivamente no la hay, pues esa paciente debe ser ingresada para manejo intrahospitalario. Quienes tienen una enfermedad severa definitivamente sí van a requerir hospitalización y pues las recomendaciones como tal para el manejo, según el CDC 2015, se encuentran en esta tabla. Pues ellos recomiendan cefoxitin o cefotetan más doxiciclina o el esquema de clindamicina más gentamicina, clindamicina 900 miligramos IV cada 8 horas más gentamicina, una dosis inicial de 2 miligramos por kilo IV o intramuscular, seguido por una dosis de mantenimiento de 1.5 miligramos por kilo cada 8 horas. Entonces, esta es la dosis hospitalaria. Se ha recomendado que cuando la paciente comienza a responder y se encuentra asintomática durante 24 horas, pues obviamente con esta terapia se puede cambiar esta terapia y pasar a un manejo oral. Dentro del manejo oral o el manejo ambulatorio se ha sugerido hacer tratamiento con ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular en una única dosis y continuar con doxiciclina, 100 miligramos vía oral 2 veces en el día durante 14 días y que puede estar acompañado o no de metronidazol, 500 miligramos también oral cada 12 horas durante 14 días. Esta es la recomendación que nos da el CDC. Ellos también sugieren, no, perdón, la doxiciclina como tal y hacer obviamente seguimiento posterior a la finalización del tratamiento. Eso era lo que nos decía CDC, pero hay unas cosas mínimas que pueden diferir con lo que dice nuestra guía de práctica clínica, obviamente dependiendo de lo que dice nuestros estudios locales y según las guías de práctica clínica, la dosis pues, sugerida en Colombia es ligeramente diferente, pero varía más en el tiempo realmente que en la dosis final recibida. Entonces, es la recomendación 123 de estas guías en cuanto al manejo parenteral de la EPI, dice que es una recomendación fuerte a favor de utilizar clindamicina 600 miligramos intravenosa cada 6 horas, más gentamicina a la misma dosis pues, que recomienda el CDC,
y realizar este manejo hasta 24 horas de la desaparición de los síntomas. Posteriormente, continuar con clindamicina oral cada 6 horas hasta completar 14 días. Y para el manejo ambulatorio, pues la dosis también varía ligeramente. En Colombia se recomienda ceftriaxona intramuscular 500 miligramos dosis única, más acitromicina 1 gramo vía oral semanal durante 2 semanas, más metronidazol 500 miligramos vía oral cada 12 horas durante 14 días. Para el seguimiento, la recomendación 135, que es una recomendación fuerte a favor, dice que estas pacientes, después de que ya tienen ese tratamiento ambulatorio, deben acudir a control a las 72 horas de haber iniciado este tratamiento, y si no hay mejoría clínica, pues requiere o buscar otra causa como tal del dolor y de estos signos clínicos, y obviamente requerirá hospitalización para manejo parenteral o una intervención quirúrgica. Posteriormente hacer control entre la cuarta y la sexta semana, buscando obviamente que haya habido una adecuada respuesta clínica, que se haya cumplido con todo el esquema de antibiótico oral, que el diagnóstico y el tratamiento de las parejas sexuales se haya realizado, y si no se hizo, pues hacerlo en ese momento, sensibilizar a esa paciente sobre el significado de la enfermedad pélvica inflamatoria y sus secuelas, y obviamente si fuera necesario realizar una segunda prueba de embarazo y pues, verificar que efectivamente no esté embarazada, o si lo está, pues obviamente hacer la evaluación que corresponda. Cuando tenemos una paciente embarazada, según la recomendación 127 de la Guía de Práctica Clínica, una cosa muy importante es que la EPI en el embarazo es muy rara. Recuerden que el embarazo pues, termina siendo una barrera que evita que asciendan los gérmenes a través del tracto genital inferior hacia el superior, y se ha sugerido que si coexistiera una EPI con embarazo, pues no ocurrió la infección durante el embarazo, sino previo a este. Una cosa muy importante es descartar, obviamente en etapas iniciales, un embarazo ectópico, y obviamente que este embarazo ectópico haya sido secundario a estas secuelas de la EPI. Si esto ocurriera, o si sospecháramos de un embarazo ectópico, pues si está en un primer nivel, debemos remitir a la paciente a un segundo o tercer nivel de atención, pues donde se hará el diagnóstico y el mejor manejo para este caso. Ante la sospecha de un embarazo, obviamente no podemos o no debemos administrar ningún medicamento conocido como embriotóxico, como son las tetraciclinas, las cuales pues debemos evitar. Sin embargo, si pudiéramos utilizar esquemas con cefotaximia, citromicina y metronidazol, inclusive por 14 días. No debemos olvidar, ya para finalizar esta conferencia, no debemos olvidar, siempre debemos hacer educación sobre factores y conductas de riesgo, no solamente en las pacientes que ya han tenido el diagnóstico de EPI, sino en todas las pacientes que tengan estos factores de riesgo que les mencionaba, las adolescentes, las consumidoras de sustancias psicoactivas, el cambio de parejas sexuales, el no uso de preservativos. Todos estos factores y conductas de riesgo siempre debemos explicar la posibilidad de una infección de transmisión sexual y por supuesto una enfermedad pélvica inflamatoria. Debemos hablarle a estas pacientes sobre las probables secuelas que pueden haber si esto ocurriera, educar sobre la necesidad del uso del condón siempre sí o sí como un mecanismo de doble protección, y obviamente no debemos olvidar el manejo de los contactos sexuales. Muchísimas gracias a todos por estar pendientes de esta presentación. En la primera diapositiva está mi correo electrónico. Si alguno tiene alguna duda o quiere complementar alguna información, con muchísimo gusto los puedo atender por esa vía. Y muchísimas gracias por la atención el día de hoy. Que tengan muy buen día. Hasta luego.